Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 23-16. Casillero número 1, Necaxa contra Atlas. De los últimos juegos, 4 victorias de Necaxa, 2 empates y 8 victorias del Atlas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Atlas y 1 victoria del Necaxa. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, Tigres contra Toluca. De los últimos juegos, 7 victorias de los Tigres, 2 empates, 6 victorias de los Diablos. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de los Tigres y 1 victoria del Toluca. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Pumas contra León. De los últimos juegos, 6 victorias de los Pumas, 4 empates y 5 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Pumas y un empate. En la tabla de posiciones, León es tercero, León es quinto y Pumas es noveno. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 4, Santos Laguna contra Juárez. De los últimos enfrentamientos, 8 victorias de Santos, 2 empates y 5 victorias de Juárez. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Juárez y un empate. En la tabla de posiciones, Juárez es tercero y Santos es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, Pachuca contra América. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias de Pachuca, 5 empates y 5 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del América y un empate. En la tabla de posiciones, América es 10º y Pachuca es 18º. En este casillero vamos a optar por un empate y la visita. Casillero número 6, Sinaloa contra Zacatecas. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias de Sinaloa, 4 empates y 6 victorias de Mineros. En los últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias de Mineros. En la tabla de posiciones, Zacatecas es segundo y Sinaloa es 11º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 7, Tlaxcala contra Cancún. De los últimos enfrentamientos, 6 victorias de Tlaxcala, un empate y 5 victorias de Cancún. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Cancún y un empate. En la tabla de posiciones, Cancún es quinto y Tlaxcala es 13º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 8, Irapuato contra UDG. Solamente tienen un enfrentamiento y ganó UDG. En la tabla de posiciones, UDG es tercero e Irapuato es 12º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 9, Mallorca contra Bilbao. De los últimos juegos, 1 victoria del Mallorca, 6 empates y 8 victorias del Atlético de Bilbao. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y 1 victoria del Atlético. En la tabla de posiciones, Atlético de Bilbao es 8º y Mallorca es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Lens contra Fulham. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias de Lens, 5 empates y 6 victorias del Fulham. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Fulham. En la tabla de posiciones, Fulham es 9º y Lens es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Hoffenheim contra Leverkusen. De los últimos juegos, 5 victorias del Hoffenheim, 3 empates y 7 victorias del Leverkusen. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Leverkusen y 1 victoria del Hoffenheim. En la tabla de posiciones, Leverkusen es quinto y Hoffenheim es 6º. En este casillero vamos a optar por la visita.
Casillero número 12, Hamburgo contra Mönchengladbach. De los últimos enfrentamientos, 7 victorias del Hamburgo, 3 empates y 5 victorias del Mönchengladbach. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Hamburgo y una victoria del Mönchengladbach. En la tabla de posiciones, Mönchengladbach es décimo y Hamburgo es 13º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 13, Hamburgo contra Friburgo. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias del Habsburgo, 4 empates y 8 victorias del Friburgo. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Augsburgo y una victoria del Friburgo. En la tabla de posiciones, Friburgo es octavo y Habsburgo es 15º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Heerenveen contra Groningen. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias del Heerenveen, 5 empates y 4 victorias del Groningen. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Groningen y una victoria del Heerenveen. En la tabla de posiciones, Groningen es sexto y Heerenveen es noveno. En este casillero vamos a optar por un triple. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 triple, casillero 3 empate, casillero 4 visita, casillero 5 empate visita, casillero 6 empate, casillero 7 empate, casillero 8 empate, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 empate, casillero 13 visita y casillero 14 triple. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-16.